Em, perfecto. Bien, y si los compañeros no están hoy día, seguramente lo vamos a trabajar eso el sábado en la mañana, les daremos unos minutitos. Bien, espera, gente tiene que hacerse. Ya. Entonces, lo que vamos a iniciar en nuestra unidad 4 es estrés, ¿sí? ¿Por qué estrés? Porque es por lo general lo más usual también en todos nosotros, en todas las personas, que nos puede suceder, y nos permite irnos adentrando también un poquito más en el conocimiento de los síntomas y cómo podemos ir identificando los cuadros. Básicamente porque hay trastornos que son parecidos. ¿Ah? Hay algunos síntomas del estrés, por ejemplo, que son similares al de la depresión o de la ansiedad. Entonces, a medida que vayamos viendo esto, vamos a ir Bien, diferenciando, ¿cierto?, de qué se trata. Y bueno, el objetivo, ¿cierto?, es nuestra clase es conocer y aplicar conceptos y síntomas del estrés a la vida cotidiana y el ejercicio profesional, ¿cierto? Es decir, lo vamos a aplicar en todos nosotros, en todas nosotras, ¿ya? Y además en el ejercicio profesional, porque vaya que sufren estrés nuestros docentes, nuestras docentes también, ¿sí? No es un ejercicio profesional relajado, sino que tiene sus niveles importantes de tensión, ¿ya? Y la ruta de lo que vamos a ver en este tema, vamos a ver las eventuales causas, las fases, porque el estrés tiene fases, es decir, la idea es que en esta clase identifiquemos en qué fase estamos del estrés, y dependiendo de la fase, el tratamiento y el pronóstico. Así que ojo con eso, ¿ya? ¿Ya? Si está en una fase avanzada, hay que hacer algo ahí, ¿sí? Las consecuencias del estrés, que son realmente importantes e impactantes también, y por supuesto los síntomas, ¿sí? Bien, entonces, vamos. El estrés, bueno, principalmente, hasta antes de los años 80, se le llamaba surmenage. No sé si usted alguna vez escuchó ese término, que la señora antigua decía, no, estoy con surmenage, era como un término así medio sofisticado. Ese era como el antiguo estrés, que era como un cansancio, un agotamiento físico y mental, ¿ya? Lo que se sabe hoy día del estrés, que está muy avanzado, parte con este caballero, con Hans Selye, ¿sí? Y él identificó el estrés con distintas etapas. Dijo, el estrés no es una mezcla de síntomas, sino que tiene distintas etapas que son identificables. Dependiendo de las etapas, podemos establecer un tratamiento. Y también, dentro de esta definición de estrés y de las etapas, él habló de el síndrome general de adaptación, ¿ya? Que son todos los síntomas emocionales, cognitivos, físicos, hormonales, sociales, etcétera. ¿Ya? Es decir, el estrés nos modifica en todos esos aspectos. Una persona con estrés modifica la forma de procesar la información, disminuye la capacidad de atención, de concentración, por ejemplo, aumenta o disminuye el metabolismo, es decir, hay muchas consecuencias del estrés. ¿Ah? Esto, como siempre, yo lo voy a subir, así que lo pueden también después descargar o copiar si que les falta algo, ¿ya? Entonces vamos a las causas del estrés para ver cómo estamos todos y todas con el estrés, ¿ah? Para ver cómo andamos en estos días históricos, pandémicos, ¿cierto? Una causa importante es la muerte de seres queridos, ¿ya? Vaya que lo saben todas las personas que hemos perdido a alguien, el estrés que causa, ¿cierto? Todo el proceso posterior a la muerte de alguien, ¿cierto? Toda la tramitación de la documentación, las verificaciones, el tema de la funeraria, todo eso genera mucho estrés, ¿sí? ¿Qué más? Cambios de casa. ¿Alguna de ustedes se han cambiado de casa o no? Es una cuestión impresionante. O sea, aunque se hayan cambiado de pieza, la cantidad de cachureo y de cuestiones que salen es una cuestión impactante. O sea,
Síndrome de Diógenes parece que está en el ADN de la población chilena, porque qué manera de guardar cachureo. Imagínense cuando es una casa. ¿Ya? Eso es muy estresante. Está demostrado dentro de las escalas de estrés que el cambio de casa genera mucho estrés. ¿Ah? Así que ojo con los cambios de casa. Problemas en el trabajo también. ¿Ah? Y aquí empezamos a hablar de problemas, por ejemplo, de relaciones interpersonales, ¿ah? Que tenga problemas con colegas de trabajo, que tenga problemas de diferencias de cargas laborales, por ejemplo, ¿ah? Problemas de comunicación, exceso de trabajo, etcétera. ¿Ya? Todos esos problemas también me generan estrés. La sobreexigencia, no solamente en el trabajo, sino que si yo soy estudiante, soy papá, soy trabajador, soy docente, soy hermano, soy hijo, a lo mejor si en cada uno de esos roles me están exigiendo, me voy a ver sobreexigido. ¿Sí? Eso también causa estrés, así que ojo con la sobreexigencia. Y a veces no me sobreexigen de afuera, sino que internamente me sobreexijo o soy muy exigente con uno mismo, ¿sí? Así que también la exigencia no solamente viene de afuera, sino que a veces uno mismo se pone muy, muy rígido, muy estructurado y muy autoexigente, ¿sí? Las separaciones, ya sea de matrimonios, de pareja, de pololeo, ¿ya? También causan mucho estrés. No sé si alguna vez ustedes se han divorciado, por ejemplo, o han terminado una relación importante, una convivencia. No es un proceso simple, sino que es una carga de estrés importante y que muchas veces no termina con la separación, sino que se inicia con lo que ocurre después de la separación. ¿Ah? Hay gente que se estresa antes, durante y después, por ejemplo, de esas desvinculaciones. ¿Ah? Deudas, ¿ya? Si se fijan, todo lo que estamos viendo son cosas que le pueden pasar a cualquiera, ¿o no? Son cosas que nos pueden pasar a todos. O sea, aquí no estamos viendo en ninguna causa que uno diga, chuta, eso está en la estratosfera. O sea, ustedes lo están viendo y probablemente algunas de esas a ustedes les ha sucedido, ¿sí? Las deudas, ¿ah? Es difícil no Yes. estar endeudados, ¿sí? Malas relaciones a nivel familiar. Bueno, el único que no se endeuda son las AFP cuando el Banco Central les pasa la plata para que hagan los depósitos de los retiros. Interés a costo cero. Eso no se preocupan por la deuda. El resto de los mortales tenemos que andar viendo en los bancos el interés más bajo y que al final es nuestra propia plata que nos prestan porque la sacan de la AFP. Bueno, seguimos Así la... como el proletariado, profe. Exacto, ¿ah? Esa es la paradoja, que nos prestan nuestra plata y ganan ellos, pues ya, mejor no entremos en esas cosas porque me estreso. ¿Ah? ¿Ya? Bueno, malas relaciones a nivel familiar. ¿Ah? Si yo llego a la casa, tengo problemas con mi pareja, con mis hijos, o estoy viendo con mi suegro, mi suegra, y no tengo un buen clima familiar, eso es altamente estresante también, ¿sí? Am, Hay muchas más, ¿ah? Pero en el fondo estas son como las más frecuentes. Si yo tengo problemas con los vecinos, ¿ah? Si yo tengo problemas con mis amistades, por ejemplo, si tengo alguna enfermedad crónica que me está molestando constantemente, es decir, hay muchas causas o variables que me generan estrés. El tema es que muy pocas veces se generan de forma única. Por lo general son varias de estas que se van uniendo y finalmente nos llevan a un extremo donde desarrollamos el estrés. ¿Ah? En el fondo, el estrés es cualquier situación que nos demanda más de lo que podemos abordar. Eso es el estrés en el fondo. Por lo tanto, si yo puedo tener, no sé, pues, una familia, y si yo siento que con 2 hijos estoy sobrepasado, eso me va a estresar. ¿Ah? Porque además el estrés es subjetivo. Es decir, a mí me estresa lo que a mí, en mi realidad, con mis características, me sobrepasa. Hay gente que educa a 6 hijos y no se estresa. Otros que con uno están estresados. Ninguno es mejor que otro. ¿Ah? No se olviden de las diferencias individuales, de lo subjetivo. Por eso que el estrés es subjetivo.
Lo que a unos los estresa, a otros no los estresa. ¿Estamos claros con eso, no? ¿Sí? Porque hay gente que a ustedes les va a decir, oye, pero ¿cómo te vas a estresar con esto? Si, cómo yo y yo no me estreso? Hay cosas más graves. Aquí lo que interesa es cómo cada uno de nosotros vive y enfrenta y le afecta lo que nos toca a cada uno y a cada una vivir. Aquí no es comparable. No es que si a otra persona le pasa algo que me pasó a mí y la otra persona lo abordó de lo más normal, yo debería hacerlo así. No, aquí no corre eso, porque somos diferentes. ¿Sí? Así que ojo con eso, ¿ya? Y bien, eh, vamos a entrar a las etapas para irlas definiendo y para que ustedes vayan viendo a ver en qué momento están. Vamos a nombrarlas primero y después vamos a identificar los síntomas, ¿ya? El estrés, como es un proceso, tiene distintos momentos y dependiendo de esos momentos, tiene distintas etapas y dependiendo de la etapa, tiene un tratamiento, ¿sí? La primera etapa es la etapa de alarma o de reacción. ¿Ya? Es cuando se enciende la alarma roja, ¿ah? Cuando hay unas señales que nos están diciendo que nos estamos estresando. ¿Ah? Es decir, ahí dice, bueno, el cuerpo detecta el estímulo externo, pero puede ser también estímulo interno. Yo puedo estar todo el día sentado en mi casa, pero si internamente pienso y pienso y pienso, esos problemas también me van a estresar. Es decir, las cosas que me estresan no son solamente eventos externos, sino que también tiene que ver con los eventos que yo construyo mentalmente, ¿sí? Por eso es que a veces que hay personas que uno ve y eventualmente no están sometidos a un tremendo estrés, pero sí piensan mucho. Y todo lo que piensan, eso lo imaginan en versión negativa, por ejemplo, y en versión compleja. Eso va a estresar. Entonces, en esta primera etapa existen ciertas características. Nos comenzamos a cansar, sentimos que las horas de sueño ya no nos sirven, empiezan de a poquito algunos dolores de cabeza, por ejemplo, empezamos a sentir que la energía que nos duraba antes hasta las 6 de la tarde, a las 2 3 ya se acabó, empezamos a estar un poco más irritables. Hay ciertas señales, la fase de alarma, ¿ya? Vamos a ver los síntomas con más detalle, por así decirlo, ¿ya? El tema es que si yo en esta etapa busco ayuda o disminuyo mi carga de trabajo o mi carga de responsabilidad, si es que es posible, este estrés llega hasta ahí nomás, no avanza más. Pero eso es muy poco usual. Uno lo que hace en esta etapa es mandarse una pastilla, tomar más café, fumar, o sea, recurre a algunas cosas para mantenerse en un nivel de energía. ¿Ah? Las personas que hacen yoga, por ejemplo, tienen como un estilo de vida más holístico, reconocen estas etapas y llegan hasta ahí, generan cambios. ¿Ya? El resto de los mortales seguimos nomás. ¿Sí? Si avanzo en esto, usualmente mi cuerpo se suele como adaptar por un tiempo. Digo, ya, lo voy a poner ganas nomás, me tomo unos clonazepam en la noche para seguir durmiendo, o me consigo unas pastillas para estar con más energía, tomo más café, por ejemplo, ¿ya? Ojalá no pasen del café y no consuman otros contenidos, ¿ya? ¿Ah? Pero esta etapa me mantiene por un par de semanas, pero como es una energía artificial, todos mis síntomas se vuelven más intensos. Ya ando más irritable, con más dolor de cabeza, empiezo a sudar con más frecuencia, a transpirar, por ejemplo, en esta etapa. Rexona ya me abandona porque en el fondo genero más tensiones que se notan en la sudoración. A veces estoy, por ejemplo, viendo televisión y esas típicas taquicardias breves, y que uno dice, ¿qué pasó? Y no pasa nada, pero como el corazón lanza unas palpitaciones intensas, o me empiezan los ojos a tiritar, o estoy en el baño y se me empieza a caer más el pelo, o se me empieza a secar la piel, hay señales.
ando con molestias gástricas, por ejemplo, ¿ya? En esta etapa de adaptación, ¿sí? Ahí usualmente ya logro ir en ayuda, busco apoyo médico principalmente, em, pero si sigo en esto, acá ya llevo varias semanas, si sigo en esto, llego a la etapa de agotamiento. Y en esta etapa ya no estoy durmiendo bien, ya estoy con muy mal ánimo, ando con desgano, con desmotivación, con problemas de memoria, problemas de concentración, ya tengo problemas en mi entorno cercano, en el trabajo, y esa es la etapa en donde aparecen los aneurismas, por ejemplo. Esta etapa es muy crítica porque si tengo enfermedades crónicas cardiovasculares o tengo algún antecedente familiar, estoy vulnerable a los aneurismas o accidentes eh, vasculares. ¿Ya? Aparecen enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes. ¿Ya? Aquí ya llevo varios meses con estrés. Y finalmente, esta etapa es donde mi calidad de vida se deteriora mucho y en algunos casos puedo llegar a morir en la fase de agotamiento. ¿Sí? Así que vamos a ver entonces con detalle esas distintas fases. Si se fijan en este esquema, ¿ya? Esto es el nivel normal, por así decirlo, energético. Pero si las demandas de la vida, las demandas del mundo externo y del mundo interno empiezan a ser más que nuestras capacidades para poder enfrentarlos, empezamos a decaer, empezamos a tener menos energía, empezamos a dormir mal, notamos que estamos con menos capacidad para poder enfrentar las cosas, ¿ya? Etapa de alarma, buscamos ayuda o hacemos lo posible para tener como un segundo aire. De hecho, el segundo aire logramos, si se fijan, pasar el estado normal, pero después de un tiempo, finalmente nuestro cuerpo se da cuenta, nuestro sistema se da cuenta que ya no podemos y entramos en fase crítica y de agotamiento. ¿Sí? Por lo tanto, básicamente el estrés nos va a generar distintos tipos de compromiso y es la puerta de entrada para los trastornos depresivos, para los trastornos de pánico y para los trastornos ansiosos. Muchos de estos trastornos se inician por un estrés mal cuidado. ¿Ah? Es usual que, por ejemplo, tenemos compañeros de trabajo que están con depresión, que están con trastorno de pánico, pero primero estuvieron con estrés. El tema es que como uno no conoce eso, uno no tiene una plena conciencia de lo importante que es tratar el estrés. Y a veces el entorno laboral o cultural tampoco nos permite poder abordarlo, por ejemplo. ¿Ya? De ahí la importancia de ir adentrándonos un poco más, aunque sea de forma general, en todos estos cuadros de salud mental. ¿Sí? Por lo tanto, en lo físico, por ejemplo, las taquicardias, el dolor de cabeza, aparece la caspa, se seca la piel, el cansancio matutino, pero en general durante todo el día, disminuye la energía sexual, energía mental, la memoria a corto plazo se va a cualquier parte, empiezo a olvidarme las cosas, me vuelvo más irritable, también aparecen rasgos o síntomas previos a la depresión, que es la pena, la tristeza, ¿ah? La baja energía en general, me vuelvo más inestable emocionalmente, empiezo a complicarme en mis relaciones interpersonales, por tanto mi calidad de vida disminuye mucho. En lo cognitivo puedo estar leyendo una guía y voy en la página 4 y no me doy ni cuenta cómo llegué a la página 4, por ejemplo, no retengo, no me concentro. ¿Por qué? Porque nuestro organismo empieza a utilizar la energía disponible para supervivencia. Entonces, todo lo que son procesos más sofisticados y menos instintivos se empiezan a desconectar. Tiene que ver con eso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces a ustedes les van a decir, oye, ¿puedes pagar la cuenta? No sé, hoy estamos miércoles. ¿Puedes pagar la cuenta el lunes? No, yo la pago. Pasó el lunes, el martes, el miércoles, me llegó la segunda cuenta y me dicen, oye, ¿y no te dije que la pague? ¿Cuándo me dijiste? La otra vez, pues, sale, nunca me dijiste. Si te dije, hago cosas sin recordarme. ¿Ah?
¿Por qué? Porque mi concentración está muy disminuida, entonces cuando no me concentro, no guardo información en memoria de trabajo. ¿Se fijan? Así es que ojo con todos esos síntomas, porque podríamos estar en presencia de un estrés. Si son síntomas leves, estamos en fase de alarma, ¿ya? Si son síntomas como el trastorno del sueño, el desgano, desmotivación, más irritable, menos concentración, podría ser que estemos, ¿cierto?, en nuestra etapa de resistencia. Nos damos cuenta porque estamos haciendo algo para poder enfrentar este agotamiento. Tomamos más café, intentamos hacer deporte, tomamos algún tipo de medicamento, algo hacemos, ¿ya? Y el agotamiento ya, francamente, funcionamos solamente por inercia. Ya estamos con una calidad de vida muy, muy disminuida, con dolor de cabeza constante y permanente, anímicamente muy inestable, muy irritable, con molestias gástricas, dolor de espalda, dolor de cuello, ya se me está cayendo el pelo, tengo algo así y empiezan a caer en la caspa, o caen así como trozos de cuero cabelludo, ya, como les digo, aumenta la sudoración, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, les pregunto, ¿cómo estamos con los síntomas de estrés? ¿Cómo está la cosa con el estrés? ¿Qué pueden comentar? Más o menos, Mahoma dice, Uy, ya más o menos, profe. ¿sí? ¿Más o No menos sé bien si o más o menos mal? estoy en la última etapa. No. Toda, gracias. Empezando por acá. ¿Sí? Chuta. ¿Alguien levantó la mano por ahí, cierto? A ver. Carlos, Sí, profe. ¿sí? Sí. Cuéntenos. Mire, lo que pasa es que todo lo que usted está hablando acá, eso a mí se me declaró como crisis de pánico. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Y actualmente estoy en tratamiento con eso porque como que todo lo que tenía guardado desde niño reventó en su momento y llegó a eso hasta cuando en una oportunidad iba manejando y no pude respirar. Ajá. Sentía como el corazón, se me Fuerte, que se agitó, le iba a salir por la boca al corazón. la sudoración, la boca seca, y dije, ya, hasta aquí llegué. Ajá. Y primero me derivaron bueno, fui al médico general, me derivó al psicólogo, y el psicólogo dijo que no, que tenía que ir al psiquiatra, porque en realidad tenía muchas cosas adentro que no se podían solamente, no se me iba a pasar solamente hablándolas, sino que tenía que tomar algunos medicamentos para poder Exacto. controlar la ansiedad. Mm, Y cuando me llegaran las crisis tenía que andar ando con las pastillitas SOS. claro, La claro. verdad de las cosas es que lo que usted tiene en la diapositiva para mí es muy conocido y es terriblemente vivirlo. O sea, ni a mi peor enemigo, ni a nadie Exacto. se lo haría. Sí, Son muy, la sensación es muy, como le dijera, es muy mala sentirlo, es como, es como que dice, ya, hasta aquí llegué, hoy me muero. exacto. Por eso trato de andar, vivir la vida light hoy en día, entre comillas. No tengo, por el primer título que tengo, solamente me dedico a hacer eventos y no a trabajar bajo un régimen donde me digan ya tenés que estar aquí a tal hora y sales a tal hora, no. Ajá, Yo el encierro no lo soporto. ajá. El encierro, los supermercados, el mall, todas esas cosas yo no puedo echar. Claro, claro. Sí, interesante lo que comenta su compañero, porque, como les decía, muchas veces el estrés es la primera parte o la puerta de entrada para otros trastornos. ¿Ah? Las depresiones, los trastornos de pánico, los trastornos ansiosos, muchas veces son posteriores a un estrés que no se trató, ¿sí? Y claro, la diferencia fundamental, vamos a ver, trastorno de pánico, pues la diferencia fundamental entre los síntomas del estrés y el trastorno de pánico, que claro, uno con el estrés anda con angustia, con cefaleas, con dolor de cabeza,
pero son estas taquicardias como breves, que ustedes están viendo tele, están en la cama y el corazón palpita dos, tres veces y llega hasta ahí, por ejemplo, ¿sí? Un trastorno de pánico, ustedes pueden estar, no sé, pues en el centro y de repente van a sentir así como una sensación extraña, que el corazón les quiere salir por el pecho. De hecho, muchas veces se confunde con un paro cardíaco. La gente que no sabe piensa que es un trastorno al músculo cardíaco. Esta sensación de falta de aire, una sudoración fría, y como dice su compañero, uno piensa que se va a morir. Si esto les ocurre de noche, por ejemplo, y ustedes están solos o solas, aparte de todo esto, entra como una desesperación, porque de verdad uno piensa que si no resuelve eso, se va a morir. De hecho, mucha gente no se quiere quedar dormida, por ejemplo. Bueno, aparte que es muy difícil asumir con trastorno de pánico, no se duermen porque piensan que no van a amanecer, ¿ya? Es decir, hay diferencias importantes y esa es la idea, que diferenciemos un estrés de un trastorno ansioso, de un trastorno de pánico y de un síntoma depresivo. Pero todos estos son trastornos que son primos hermanos. Entonces tienen ciertas características que son similares, pero claramente, y como comenta su compañero, un episodio de pánico es una cuestión que no es nada grato, ¿ah? Que es distinto a un trastorno ansioso, por ejemplo. Estar con Profesor, ansiedad es diferente a tener un trastorno de pánico, ¿sí? sí, o sea, en mi caso, por ejemplo, que he vivido toda mi vida con trastorno de ansiedad, es como, o sea, la sintomatología que aparece ahí en lo físico es claramente Ajá. lo que te pasa, o sea, las taquicardias son, yo llegué a un momento que las taquicardias eran tan constantes que a mí no se me pasaban durante el día y podía ir a urgencia y estaba con taquicardia, Ya. no era algo de somatización Ajá. y, o sea, el pelo, te sale psoriasis Ajá. eh, Ajá. y te haces dependiente de medicamentos que son psicotrópicos, pues. O sea, Exactamente. el clonazepam, clonazepam, y que al final lo que te hace es dependencia, pero no te hace sentir mejor porque lo dejas de tomar y vuelve al ciclo. Y yo básicamente lo que hice para solucionar esto, aparte de ver psiquiatra, que me dijo que no tenía trastorno ansioso, sino ni estrés, tenía una personalidad ansiosa. Ya. Eh, pero yo tomé una decisión súper drástica, me vine bueno, acá le dicen al hoyo del mundo, pero ni siquiera postulé un trabajo, sino de que me llamaron y como director de un programa FAE de adopción, o sea, sí, FAE, familia de acogida, y Ajá. me vine a Puerto Natales, así como a donde no hay nada. Y es la mejor terapia que uno puede tomar porque acá la desconexión, o sea, ya no dependo de 10 medicamentos para estar bien en el día, ya no tengo ahogo, no tengo taquicardia, cefaleas son muy pocas, casi nada. Y eso te lo permite también cuando uno puede reconocer que está con esta sintomatología, porque otras Ajá. personas, por lo general, solamente lo asocian a que se sienten mal o que andan como con pena, ni siquiera no reconocen la ansiedad Mm. y llegan a este momento crítico donde vienen las crisis, po. Y cuando uno llega a las crisis, usted que es psicólogo podrá comprender que la psicoterapia, cuando ya son cronificadas, cuesta mucho salir de ahí. Entonces, mi experiencia, como hay que, cuando estamos en ese proceso así como de estrés, darle vuelta a la vida, aunque perdamos, por ejemplo, una pega buena, eh, yo siento que la salud psicológica es lo más importante. Y llevo un mes en Puerto Natales y ha sido como lo mejor que me ha podido pasar. O sea, el frío, la nieve, lo que usted quiera, no se compara con la sensación de paz que puede traer cambiar o dar vuelta un poco la página. Mm. Así Sí. que esa es mi experiencia, al menos, de ser una persona que dependía de medicamentos para vivir a una persona que ya depende de uno y a veces ni me los tomo y ya no necesito, solo por un cambio. Sí. Bueno, son interesantes las experiencias de sus compañeros porque ahí lo pueden ver, ¿cierto?, en primera persona, ¿sí? Que es algo real y que en fondo nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y es interesante también comprender cuánto nos falta en general a todos y a todas, algunos más, otros menos, en comprender de qué se trata la salud mental, ¿sí? Porque incluso para los
problemas o las molestias de salud mental, muchos seguimos pensando en el modelo médico, ¿cierto? El modelo médico es que tengo un síntoma y tomo un medicamento para que se me pase el síntoma, ¿cierto? Y claro, si hay un bicho y tengo que matarlo con un antibiótico, el bicho lo mato y se me acaba el síntoma. Pero cuando hablamos de salud mental, el medicamento me va a servir para tratar el síntoma, pero no para tratar el origen de ese síntoma. ¿Ah? Y el origen de ese síntoma tiene muchos focos, que tiene que ver con elementos de mi infancia, la forma de mis vínculos, cómo me crié, cómo desarrollo mis afectos, qué traumas tengo. Es decir, depende de muchos elementos. Por eso que los tratamientos siempre de salud mental debiesen ser psicoterapéuticos y farmacológicos, complementarios. ¿Ah? Y lo otro que juega en contra del tratamiento es que estamos en un mundo donde queremos todo rápido. ¿Ah? Y cuando se trata de salud mental, el tratamiento psicoterapéutico, por ejemplo, es lento, porque primero es subjetivo, es decir, depende de la historia de cada uno, y segundo, hay elementos biográficos que están de por medio. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en un consultorio y ahí hacemos diferentes tipos de sesiones, pero yo de formación clínica soy psicoanalista. ¿Ah? Yo estudié en Argentina psicoanálisis y claro, tengo muy pocos pacientes porque todos mis pacientes quieren en 6 meses estar bien. Pero psicoanálisis es una terapia que es de largo aliento, 1 año y medio, 2 años. La diferencia está que en el psicoanálisis finalmente tú tratas el origen del síntoma, por tanto el síntoma desaparece. ¿Ah? Los otros tratamientos lo que tratan es el síntoma. Y tal como decía su compañero, hace que seamos dependientes, por ejemplo, de algunos fármacos. Porque si sacamos el fármaco, el síntoma se reinstala nuevamente. ¿Ah? Es decir, necesitamos en general una cultura de higiene, ¿cierto?, de salud mental, de darle la importancia que tiene y de conocer nuestra historia. ¿Ah? De conocer nuestra propia historia, de quiénes somos, qué cosas nos han afectado en la vida, cómo están nuestros vínculos afectivos, cuáles son también nuestros puntos débiles, por ejemplo. Es importante volcarnos hacia adentro. ¿Ah? Y ese ejercicio, como no está dentro de la lógica de lo productivo, no nos enseñan, o muy pocos lugares nos enseñan a hacer eso. Ah, porque requiere detención. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la contemplación? Requiere esa contemplación interna, y eso requiere un tiempo que es subjetivo. ¿Sí? Profesor, y lograr la autimia, ¿cuánto requiere? ¿Años? ¿Meses? Es que son procesos que son de cada uno. Pues no, en las historias personales o los procesos de salud mental personales, los tiempos no son estándar. ¿Ah? Los manuales sí, dicen que tanto tiempo, pero en el fondo uno, o por lo menos los modelos de salud mental que yo manejo, son completamente un guante a la medida para los pacientes, porque los tiempos de todos son diferentes. ¿Sí? ¿Habían levantado la mano ahí algunas personas? Sí, profe, Carlos por acá nuevamente. Sí. Sí, con respecto a lo que mencionaba Alexis, la verdad que sí, es una fórmula bastante eh, eh, que ayuda mucho los cambios de vida, los cambios de la vida cotidiana. Yo cuando me comenzaron las crisis de pánico, yo trabajaba como conductor de un furgón y trabajaba en faenas y trabajaba muchas horas y me exigía y me sobreexigía mucho. Cuando me llegó todo esto, el médico me dijo que tenía que hacer un cambio de switch y ahí vino todo este tema de poder estudiar, de poder tomar las cosas con más calma, pero lo que más cuesta es que eh, la sociedad lo entienda uno, porque no es que uno quiera dar pena, sino que uno lo entiendan porque no conocen el tema de las crisis de pánico, dicen, oye, ¿qué es lo que es una crisis de pánico? Si estáis locos, si no tenéis nada, estáis bien, no tienes nada. O sea, Pero no los saben, locos van al psicólogo todavía. Para mucha gente los locos van al psicólogo.
Y eso es lo que cuesta, porque en mi caso, cuando a mí me reventó este tema, yo estuve 1 mes y medio encerrado en una pieza porque tenía miedo a salir a la calle. Ajá. Tenía miedo de que me diera la crisis y no poder antes de llegar al tema de los medicamentos, el tratamiento, estuve 1 mes y medio encerrado, pero completo, donde yo no quería nada, solamente estar ahí, me sentía tan seguro en la pieza que no Ajá. podía salir. Y después cuando ya lo empecé a sopesar, a analizar a decir, sí, realmente lo tengo, me costó menos y hice el cambio de switch, dejé de trabajar así de esa manera tan esforzada primero empecé a estudiar gastronomía, después terminé gastronomía, me fui ahora por el tema de pedagogía y me ha ayudado mucho a cambiar mi switch, mi vida, a vivir las cosas más tranquilas. Ahora trabajo en un emprendimiento que tenemos con mi hermana y yo soy mi jefe y hago las cosas todo con más calma. Pero como dice el colega Alexis, sí, tiene toda la razón. O sea, para poder dejar el tema de los psicotrópicos, que en definitiva sí lo hacen sentir bien a uno momentáneamente, pero no es la idea vivir toda la vida tomando clonazepam o clonazepam o rabotril o todas esas cosas que a uno lo único que le hacen es dormir. Y nada más. Si el único medicamento que no lo hace dormir y que lo estabiliza y que lo deja así como happy todo el día es la clonazepam, pero tampoco es la idea. Claro, sí, Pero sí, eso es de mi parte, profe. sí, sí. Bueno, tiene que ver, insisto, con esa cultura, ¿cierto? De lo que es la salud mental. ¿Ah? Tiene que ver con esto de poder entender que la salud mental tiene un abordaje que es diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Que naturalmente el medicamento es complementario, pero a un proceso que es combinado, porque como les comentaba, el medicamento actúa sobre el síntoma. Entonces, si yo estoy con dolor de cabeza, con cefalea o con el pecho apretado, el clonazepam me va a servir para tener esos síntomas. Pues la pregunta es, ¿qué fue lo que me originó eso? ¿El exceso de trabajo, los problemas con mi pareja, mis temores, alguna experiencia prueba de mi vida? Si yo no trato eso, yo saco el medicamento y el síntoma se instala nuevamente porque el síntoma es una señal de que algo me está pasando. Entonces, ya sea o solamente psicoterapia o solamente farmacología, estamos cojos en los tratamientos, ¿sí? Pero esto requiere de un abordaje y de enfrentar lo que me sucede generando cambios. ¿Ah? Pero a veces hay gente que no quiere cambiar. Sus compañeros decidieron hacer cambios. ¿Ah? Se dieron cuenta que lo que estaban haciendo con sus vidas previas, algún aspecto de eso le estaba haciendo daño. Y es lo que vamos a ver ahora con el estrés. ¿Ah? Mucha gente dice, chuta, no sé, pues están con licencia varios meses, pero no hacen ni un esfuerzo para cambiar lo que le está pasando. No, es que si no quiero volver a trabajar, pero no me quiero tampoco salir de la pega. Sí, pero tampoco podía estar 1 año y medio con licencia. O sea, en algún momento hay que enfrentar qué es lo que me está pasando. Y claro, uno puede decir, pero si no trabajo no genero. Sí, pero si sigues trabajando te puedes morir. Entonces, ahí hay que poner el tema de la salud mental en primera instancia, porque por último, sin salud emocional, sin salud en general, tampoco puedes generar todas las otras actividades. Entonces, las experiencias que comentan sus compañeros son importantes porque muchas veces uno tiene que vivirlo para poder entenderlo realmente. ¿Ah? A veces es de afuera, ¿cómo hacer tanto? ¿O qué es eso? O el que va al psiquiatra el que está loco, o el que va al psicólogo que está rayado, o no hablemos salud mental. O sea, hay gente que le ponen un diagnóstico de salud mental y se enojan, por ejemplo, porque piensan que es una denostación. O sea, estamos culturalmente súper atrasados en lo que es salud mental, ¿ya? Habían levantado la mano por ahí algunos compañeros y compañeras. Sí, profe, era como respecto a lo que usted estaba diciendo, que la sociedad no está preparada para el tema de la salud mental. Hay mucho prejuicio de la persona que va al psiquiatra. O sea, si va al psicólogo está mal, si va al psiquiatra peor, y si toma medicamento es porque no, casi hay que temer a Ajá. esa persona.
y tampoco, inclusive a veces la familia, los padres, hermanos, de familia directa, no entiende y toma algunas patologías, por ejemplo, como el trastorno bipolar, como Ajá. que no, es maña, no es maña, es como que O la es depresión, pues. excusa para ¿Y la cometer depresión? Sí, algún sí. exceso, Mm, cuando es un trastorno bipolar. Entonces, como, claro. no, estáis justificando algunas acciones que realizaste bajo, no sé, por la manía. Y después, no, es flojera, la depresión, la fase depresiva. Entonces, yo creo que eso es lo que es difícil. Además, hasta comentar el trastorno, si se padece alguno, uno lo reserva y después cuando ya está en confianza lo dice, porque también Mm. hay mucho prejuicio respecto a la salud Sí, mental, a quién sí. se trata. Sí, y el problema es que como no tenemos una buena cultura de salud mental como Estado, como nación, como pueblo, incluso la gente que trabaja en salud mental no tiene un buen paradigma de intervención en salud mental. Y eso es tan peligroso como el desconocimiento social, ¿sí? ¿Alguien me ha levantado la mano? Robinson, Mirna, Carolina, Yo, David, profe, yo quiero partir. ¿sí? Es más bien una experiencia personal, Ajá, debido a que hace unos años atrás a mí me detectaron leucemia. ajá, Y uno de los protocolos de esta enfermedad, bueno, de cualquier enfermedad crónica en realidad, y grave, es que lo envían a salud mental. Y en mi caso me enviaron a un psiquiatra que me atendía en el hospital de Puerto Montt, y el hombre minutos me había diagnosticado ya depresión, y, y además de eso me dio estas pastillas de sertralina. ajá. Yo sin saber, ignorante en el tema, bueno, según la indicación también que me dio el psiquiatra, es que me tomara una pastilla de sertralina, con tal que me hizo dormir como 18 horas Yeah. y me perdí de todo. Entonces yo dije, yo creo que el diagnóstico no está bien hecho porque después de 5 minutos uno no puede diagnosticar depresión. Mm. Además, no hubo así como, no me miraba a los ojos ni nada, él anotando otras cosas que ni siquiera era lo que yo le estaba contando, según el diagnóstico médico que me habían dado. Entonces, mi pregunta es, usted como psicólogo, ¿qué apreciación tiene de los psiquiatras debido a esto o por mi experiencia personal? Mm. Mira, yo creo que con los psiquiatras, con los psicólogos, con los profes, con los carpinteros pasa lo mismo, ¿ah? O sea, el tema es que hay algunas profesiones que son más sensibles en cuando se trata, o sea, tú puedes golpear la madera con fuerza o no, y a lo mejor, depende de la construcción, va a tener algún efecto, pero no en las personas. Pero sin duda que en el mundo de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, hay profesionales muy buenos, muy comprometidos, con mucha pasión, y otras personas que a lo mejor lo estudiaron porque era una opción, pero tú notas que no está esa vinculación desde lo humano, o están con burnout, están fundidos, que también pasa. Yo he conocido psicólogos muy buenos, pero que después de estar años le han dado como caja a los pobres y se transformaron en seres casi sin alma, o sea, funcionan pero por desgaste profesional, por ejemplo. Entonces, en eso es donde también es casi una ruleta, pues si cuando ustedes van al psicólogo, eh, chuta, es como comprarse los números del Kino, ¿eh? Porque además hay tanta oferta y a veces parece no sé, pues cuando ustedes ven, ponte tú, yo siempre lo comento, dice psicólogo, atención de niños, adultos, adolescentes, pareja, evaluaciones, puta, la reencarnación de Leonardo da Vinci, pues, ¿cachai? ¿No? Porque las hacen todas. ¿Ah? Ustedes cuando vean eso, no, si no, eso no puede ser posible. Uno para ver adulto, uno tiene que estar 2, 3 años, sacarse la mugre y recién ahí uno puede decir algo, un poquito más manejo de adulto.
pero cuando ustedes ven estas cuestiones floridas, falta decir soldadora submarina, no sé, pues, te fijas, trabaja en cumpleaños, pues, no, es un tema que es súper delicado, pero sí en 5 minutos uno no puede hacer un diagnóstico, porque los primeros 5 minutos es en contactarse con la persona, en hacer que se Bueno, sienta bien. ¿No? después de eso busqué otro profesional porque ya como era un tema protocolar y yo Ajá. creía necesario tratarme durante el tratamiento, valga la redundancia, Ajá. busqué otro profesional y este otro profesional me diagnosticó con bipolaridad. Entonces yo dije, bueno, o estoy para la embarrada o qué sucede con los profesionales. Pero bueno, eso quería comentar. Bueno, aquí entre una depresión y una bipolaridad, allá está diferencia. Como el diagnóstico ya está. O sea, ambos son trastornos anímicos, pero hay un montón de diferencia en eso. Pero sí, es complejo todavía el tema de salud mental, ¿sí? Pero como lo que dice Evelyn en el chat, que le diagnosticaron ansiedad en 10 minutos. Pero, sí, claro, y cuando me diagnosticaron bipolaridad, yo tenía entendido que cuando se diagnostica eso, automáticamente recetan medicamentos para combatir la bipolaridad. sí. Entonces, cuando la sesión culminó, digamos, yo le pregunté si era necesario tomar medicamentos para tratar la bipolaridad. Y me dijo, no, no es necesario, con sesiones está bien. Y yo le dije, ok, entonces, ¿cuándo es la próxima sesión? Y nunca más me llamaron. Entonces, no sé qué tengo. ¿Y eso cuándo fue? ¿Fue hace mucho tiempo, no? A ver, a mí me diagnosticaron la leucemia en el 2010. Ya, Sí, más o menos como en esa época. ya. Mire, vamos a ver depresión, así que ahí con los síntomas a lo mejor le va a servir para ver si algo de eso hay. Pero así, a grosso modo, la depresión bipolar es un trastorno anímico, pero que tiene básicamente dos elementos centrales. Uno que es la manía, que es andar con mucha energía. Yo ando con mucha energía, quiero carretear, duermo poquitas horas, ¿ya? Y ciclo o paso a otro estado donde no me levanto, ando con desgano, con desmotivación, con tristeza, irritable y me quedo acostado. Entonces, son cambios que son notables porque alguien me vio hace 2 semanas atrás en mi casa que no le abrí la puerta porque estaba con pijama y no quería ver a nadie, odiando a todo el mundo, y después de 3 semanas me vieron carreteando de madrugada, pasando las chanchos, con conductas ahí que no son las usuales, porque me pongo medio así, bueno, para pinchar, me voy con gente que no conozco para unos lugares, entonces estoy dando ejemplos súper así ilustrativos, por si acaso, más que eso, pero es bipolar por eso, porque hay fases de manías, es decir, de mucha energía, a veces, no sé, puedo estar en la casa a las 4 de la mañana y digo, ¿sabes qué más? Voy a hacer aseo. Y empiezo a mover los muebles, paso la aspiradora de madrugada, y si la gente me ve de afuera y dice, ¿qué le pasa? No, pero para mí eso es súper normal. Voy ciclando entre esos elementos. Eso en general es un trastorno bipolar. Lo que sucede a veces que el error es que cuando se trata como de depresión, sin el componente maníaco, precisamente tengo un tratamiento equivocado porque necesito también ver cómo interactúo con la fase maníaca, por ejemplo. ¿Se fija? Entonces, si usted en lo personal ha identificado, como le digo, es mucho más complejo, pero así como a grandes rasgos, algo de esto podría ser que necesite una evaluación más profunda porque a lo mejor algo de esta bipolaridad está presente. ¿Sí? Profesor, y ¿Sí? lo que pasa también que a los estudiantes cuando son enviados los diagnostican con déficit atencional e hiperactividad. Sí, pues hay Y el una... primer Sí, diagnóstico de la bipolaridad y después ya la adolescencia, la fase depresiva la que llama la atención. sí. Pero como usted decía, el diagnóstico es minucioso porque le preguntan todo y a veces por un hecho llegan al diagnóstico.
Sí, pues sí, hay que tenerse un poquito más de diagnóstico, sí. ¿Alguien más quiere comentar? Javier Robinson. Sí, Sí, acá sí. hay pasa que, por ejemplo, tratar de hacer, como te digo, una introspección en los estados anímicos de uno también es cuento. O sea, Sí, yo el DSM-5 me lo sé, bueno, me lo he visto de memoria, porque claro. por lo que hago tengo que conocerlo. El DSM-4, el DSM-5, de hecho me los compré porque dije, esto aquí Ahí es lo va a ir. material, es como tener la Biblia, ¿cachai? Claro. Y a medida que lo vas viendo y vas analizando todo el tipo de trastorno, todo el tipo de obsesiones que hay, empiezas a buscar definiciones y dices, chuta, le vas poniendo cara a cada uno. Sí. Amigos, parientes, o incluso hasta uno mismo va encontrándose en el mismo catálogo. Y va entendiendo algunas de las fases. Y hace poco yo tuve limerencia, pero así, pero heavy, heavy. Me duró, pero un buen... Y lo peor fue darme cuenta en lo que estaba cayendo. Y dije, Dios mío, esto no puede pasar. Yo no era así. Y caí como un pollito y baboso, Ah, ni con 14, 15 años. Y dije, esto no había pasado nunca. Y bueno, vamos bien. Eh, ha tenido un buen fin la historia. Pero darse cuenta uno mismo de decir, chuta, caí, caí en los brazos de... No, no puede ser. Espabila, Javier, espabila. Y empezar a darse cuenta de que estaba de catálogo, justamente. Tenía todas las papeletas, taca, 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 pero lo bueno es que es momentáneo. Y lo bueno es mirarse uno mismo al darse espejo y cuenta. decir, darse cuenta y espabilar a tiempo. Lo peor de todo este tipo de trastornos es no darse cuenta. Y a veces es necesario, yo tengo la suerte que tengo los conocimientos y la formación en este sentido, pero quien no la tiene está dando tumbos y puede dar tumbos en gente responsable, en buenos profesionales. Entonces igual como que de alguna forma se juega mucho con el tema de la salud mental. Hay pocos profesionales que tienen la decencia y el tacto incluso para hacer preguntas, para poder llegar a un buen análisis. Y eso también cuesta encontrar. Los buenos son escasos. Eso, profesor. Sí, sí, comparto lo que comenta y su compañero. Es importante el educarse en términos de salud mental, ¿cierto? Bueno, los valores también son complejos porque uno muchas veces se va encontrando, tal como dice él, en los distintos trastornos, entonces también hay que ir siendo asertivo en los síntomas, pero sí debiese ser una asignatura que esté desde la básica y vaya tomando forma en cada etapa del desarrollo, para que cuando salgamos al mundo de la vida laboral tengamos ahí una impronta de conocimiento en salud mental y emocional que nos permita poder abordar, porque uno intelectualmente hay gente que puede ser perfecta, pero si nos afecta emocionalmente no sirve de nada cuando hablamos de la inteligencia emocional, por ejemplo. Es decir, nuestra historia, nuestra salud mental es lo primero, como la punta de lanza para toda la actividad de la vida, entonces es importante ese conocimiento y se habla mucho a nivel de gobierno en salud mental, pero a la hora de generar políticas de una salud mental de calidad, eso recae en el profesional más que en la institución. ¿Ah? Son pocos los espacios, Claro, mucha sobrecarga, entonces ahí depende de la persona que por una decisión personal diga, ¿sabes qué? Voy a tratar de dar lo mejor que pueda dentro de este contexto. Y lamentablemente los funden y se terminan yendo a otros sistemas. ¿Ah? Pero la salud mental no es franquicia de psicólogos, psiquiatras y médicos. Todos podemos hacer salud mental. Y eso es súper interesante. Todos podemos hacerlo. Cuando ustedes escuchan a un estudiante, le dan el espacio, están ejerciendo algo que es tan importante como una psicoterapia. Hay que escuchar, por ejemplo. ¿Sí? Bien, Claro, profesor. Robinson, ¿sí? Sí, cortito. Bueno, me saltó con lo que dijo Javier, bueno, inmediatamente van hablando los compañeros y me van saltando cada vez dudas, por ejemplo. Por supuedo que uno puede mirarse a uno mismo, el tema es que también se mira a uno mismo, digamos. ¿Ah? Porque hay una imagen de ese gatito que se mira al espejo y ve un león, entonces de pronto podemos tener una imagen sesgada respecto de uno. Entonces, eso me saltó como duda respecto a lo que dijo Javier. Y bueno, bueno, qué decir con este tema de la salud mental en Chile. O sea, si la otra salud ya tiene crisis, la salud mental en Chile tiene doble crisis, digamos, porque
todo lo que esté lejano a la cultura de campo, y Chile es una cultura muy, muy similar al campo, digamos, muy pobre, entonces la cultura de salud mental aparece como si fuera de la estratosfera, de Marte, entonces es algo muy lejano. Entonces, profesor, yo quería rescatar, porque cuando entré a la clase lo estaba escuchando, escuchaba la experiencia de Alexis y la de Carlos, me acordé inmediatamente de Claudio Naranjo, de Maestros de Esclavos. Entonces nos autoexplotamos por vanidad. ¿Ah? Para tener el auto más grande o el auto más grande que el del vecino, para ganar más lucas, y me acordé de como los contenidos que habíamos empezado al comienzo de conocernos, del tema de la deshumanidad, los temas deshumanizantes. Entonces nos ponemos a nosotros, al yo, al uno mismo, lo ponemos en un segundo plano. Entonces, esa era mi acotación. Y lo que decía Javier, Alex, y lo que decía Carlos, por ejemplo, el centrar a la persona, por sobre estas presiones sociales, de que tienes que aparentar mucho, o de que tienes que hacer lo que no te gusta por aparentar, o por, no sé, son maestros de esclavos. Nos autoexplotamos por vanidad. Y cómo eso, por ejemplo, puede llevar a una crisis del yo de nuestras personas, a tal punto de convertirlo en una patología, en una enfermedad, en dormir poco, etc. Nada más, eso, profesor. Sí, sí, bueno, ese es un tema tremendo, pues, la instrumentalización de uno mismo, el canibalismo de nosotros. Bueno, que está dado también mucho por los modelos económicos, pero sí, pues la idea es un poco mantener el equilibrio entre la producción y la calidad de vida, que no tiene que ver con lo material, sino que con esta riqueza que hablábamos de lo que no se puede comprar. Si mantenemos, o sea, mucha gente dice que cuando la pasa mal se da cuenta de con quién cuenta, por ejemplo. Y creo que eso es importante. Cuando fue los terremotos grandes estos en Conce para el 2010, ¿se acuerdan? El 2010 fue, ¿no es cierto? La gente que tuvo menos estrés postraumático fueron las personas que estos vecinos, que entre ellos se cuidaban. Las mamás decían, yo voy a comprarte, dijo a mi hijo, ya vecino, déjeme, yo una vecina se quedaba con los cabros chicos, los iban a comprar, cocinaban en común. Esa gente que tenía vínculos sociales, es decir, que eran ricos con lo que no se puede comprar, tenían muchos menos indicadores de trastorno de estrés postraumático, de depresiones. La gente que vivía en departamentos, no los que se cayeron, que vivían en departamentos, pero que nunca, estando frente a frente, se visitaban, ni se conocían, ni se saludaban, tuvieron los índices más altos de trastorno de estrés postraumático, por ejemplo. ¿Y eso qué quiere decir? Un poco le comentaba a su compañero recién, que la calidad de vida y la riqueza tiene que ver también por los tipos de vínculos que forjamos. Esto que comentábamos, que en un curso los compañeros y compañeras no son competencias, son futuras redes, porque si yo establezco vínculos profundos, honestos con mis compañeros y mis compañeras de curso, cuando mi compañera diga, ¿sabe qué? Necesitamos un profe, yo me voy a acordar de mis compañeros de curso y me voy a acordar del compañero o compañera con quien me vinculé más profundamente. O sea, no es una competencia. Si logramos modificar esas cosmovisiones, tenemos una mejor calidad de vida y necesitamos menos. Pero bueno, somos ejemplo mundial del capitalismo. Si en los libros de economía de Chile sale como ejemplo de capitalismo, entonces tenemos ahí nuestro ADN con el cual tenemos que estar lidiando constantemente. Pero yo creo que tenemos la posibilidad de darnos cuenta de la importancia de los vínculos y de construir esa riqueza que no es la cantidad de plata en la cuenta, sino que es esto que no podemos comprar, pues esto del vínculo, esto que es inherente, que es inmanente en las personas. Y los trastornos de salud mental, por lo general, es cuando equivocamos ese camino, que es muy fácil equivocarse por lo demás. Pero bueno, sí, interesante. ¿Alguien me ha levantado la mano? Javier, Mauricio, Nicolás. ¿Quieren comentar algo? Sí, yo profesor, yo hace un par de años me diagnosticaron cáncer. Ajá. Y nos leímos la guía clínica y dentro de una de las atenciones que tenía que tener bajo la guía clínica sí o sí, era la atención psicológica. Ajá. Y el médico me dijo que no,
que en mi caso no era necesario, porque yo estaba bien anímicamente y era joven. Eso fue como su Eso fue el fundamento para criterio. decirme que, eso fue el criterio para decirme que yo no iba a ir al psicólogo. Ya. Y es verdad, yo me sentía bien, pero igual era una pérdida y era el momento, era fuerte. Y por suerte tengo mi pareja que es terapeuta, igual conoce un poco como psicológicamente, que ella como que me ayudó un poco como a sobrellevarlo. Pero quedé como con no sé, quedé el shock cuando un médico me dijo eso, fue como, no, tú no vas al psicólogo porque tú eres joven y te ves bien anímicamente. Y aunque la guía clínica del MinSal lo estipulaba que yo tenía que ir sí o sí. Sí, es que a veces cuando la gente piensa por una salud mental, es el inicio de las complicaciones. Uno tiene que preguntarle. Así como hay gente que no necesita y uno piensa que sí necesita, hay que ofrecer el servicio, educar, explicar de qué se trata y después de eso decir, cuénteme, ¿le interesa que continuemos este proceso? Y ahí la persona tiene la capacidad de decidir muchas veces. Pero claro, en general en las cosas de la vida, cuando uno empieza a pensar por el otro, es el inicio de los problemas. Tenemos que darnos el tiempo de conocer qué es lo que quieren las personas. Y sobre todo si es un cáncer, pues, aunque, o sea, que la gente joven no tiene problemas de salud mental entonces. ¿Ah? Somos los viejos los que tenemos nuevos problemas de salud mental. ¿Ah? La gente joven Sí, está súper bien. Ya. así parece que pensaba este Estamos, médico. estamos claritos. Pero miren, yo en salud, yo como digo, a veces la gente está como súper, salud pública, sobre todo, en muchos están, yo conozco médicos súper buenos, súper comprometidos, que los han hecho bolsa, o sea, cuando están viendo pacientes crónicos, ven toda la mañana de las 8 hasta las 1, cada 15 minutos un paciente, man. ¿Cachai o no? Entonces, ahí tú ves que hay una cuestión de abuso, claro, ya que uno puede decir, pero bueno, ¿por qué aceptan? Es difícil, hay médicos que están súper comprometidos, pero los hacen bolsa, ¿cachai? Entonces, yo creo que tanto los que trabajamos en salud como los usuarios y usuarias tenemos que presionar con la misma energía para que se mejore el sistema. Salud se sostiene con las personas, no por la estructura. Son las personas en las que sostienen desde sus propias características esa salud, po. Igual que en la docencia. Si el sistema no, por sí no te permite una educación de calidad, son las personas quienes sostienen un modelo, pero por lo extra que ponen cada uno de ustedes. Eso es lo que hace que el modelo vaya siendo exitoso y que el modelo vaya teniendo una impronta característica. Y si bien es cierto, esto es importante, tenemos que ver cómo cuidamos también el recurso humano, porque es fome pensar que si uno no está, llega otra persona nomás, porque uno quiere dejar algo en su pega, quiere dejar una huella también en su pega. Y eso no es narcisismo, es sentir que uno forma parte importante de algo. Así que en eso creo que nos falta todavía, ¿sí? ¿Quién más había levantado la mano? ¿Sí? El tema, claro, esto ya entra ya en los procesos químicos que uno produce. ¿Cómo de repente nos vamos ya directamente al virus más antiguo? Ya no quería sacar la Biblia, pero hay una frase de que dice, una palabra tuya bastará para sanarme. Ajá. Quitando quién la dijo y el contexto, pero basta con que digas una palabra y destruyes a una persona. Justamente el médico que está reventado, lo tienen tostado todo el día, y ya lo único que quiere es irse y le pregunta, no sé, doctor, ¿cómo estoy? Te voy a morir. Y ya está. Puta, esa cuestión no le viene bien a nadie. Exacto. Sí. El mismo hecho de los niveles de azúcar en el cuerpo, todo lo que influye a la hora de decir te pilla bien, más o menos parado para asumir una situación, te jode. O sea, una palabra chiquitita te alegra el día. Un te quiero, una buena palabra, oye, flaco, lo hiciste bien, y sobre todo con nosotros que somos profesores y tenemos chicos a nuestro cargo. Hay chicos que vienen tostados de su casa, entonces basta con que tú les digas algo, una palabra de afecto, y le cambia totalmente el switch. Eres importante para alguien y ese alguien te está esperando todos los días en el colegio. Nosotros tenemos que tratar de tener también una pila de energía, un subidón para poder transmitirlo. No todos los días es igual. Yo creo que entre nosotros igual hay que cuidarnos y más o menos tantear cómo está el colega. Sí, eso es fundamental.
y ser también honestos con cómo iniciamos la jornada. Porque a veces también los profes va a estar tristes o va a estar cansados, y decirle a los estudiantes, saben que hoy día si me ven con poca energía, ando medio tristón por algunas cosas, pero no se preocupen que es normal, por ejemplo. Eso también es importante. Cuando hablábamos del estrés, de que a veces también las presiones son internas, por ejemplo. Pero sin duda que las palabras, o sea, el potencial del cariño genera una revolución a nivel de endorfinas, por ejemplo. Los electroencefalogramas o los tags que le hacen a personas que usualmente reciben buenas palabras o son acariciados, son diametralmente diferentes de personas que están solos con trastornos depresivos, por ejemplo. O sea, el afecto, el tocar que hemos hablado acá, es súper importante. Profesor, ¿Sí? profesor, le hago una consulta. Usted ¿Sí? estaba hablando delante del tema del estrés, de la depresión. Mire, yo igual pasé por hartas cosas durante este año y bueno, por suerte de que yo no reacciono tan gravemente a los problemas. Trato de poder controlarme. Pero no es el mismo caso de mi hermana ni el de mi padre, porque este año fue más o menos para nosotros. Se nos murió mi mamá hace 2 meses. Entonces, resulta de que yo trato, por ejemplo, de darme ganas de hacer mis cosas, de no caer en la tristeza, de no caer en el tema del pánico, pero el tema que lo que he notado, por ejemplo, que el hecho de no tratar de no caer en el tema de llorar y esas cosas me ha traído peores consecuencias, porque el dolor de cuello, el dolor de espalda, se me ha remetido todo el cuerpo. No en el tema emocional, pero sí me ha perjudicado en el tema de cómo me siento corporalmente, en el tema de la salud. Porque yo, por ejemplo, trato de ver las cosas positivamente, porque si yo me pongo mal, no puedo hacer nada, no puedo hacer mis cosas en el día, no puedo estudiar, no puedo trabajar. Entonces siempre dice la gente, hay que tratar de sacar para afuera lo que uno siente, o tratar de botar o de llorar. Pero yo encuentro que en mi caso es peor llorar y botar y andar mal, porque uno se deprime y uno no puede hacer sus cosas, no puede avanzar, no puede seguir. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que es difícil tratar de hacer lo que supuestamente un psicólogo me dio como esa idea de tratar de votar, de vivir el luto. Pero yo encuentro que me hace peor, porque uno se deprime más, no se levanta. En cambio, yo, por ejemplo, trato de poder darme ánimo, de levantarme, hacer mis cosas, y así me he mantenido bien, porque si no, no puedo hacer nada. Pero sí me ha perjudicado en el tema de la salud, el dolor de espalda, el dolor de cuello, no poder dormir. Yo prácticamente me cuesta dormir en la noche. Eso más que nada trato como de explicarle, Ajá. porque Chao. lo veo desde ese sentido, lo veo desde ese punto de vista. Yo trato de no deprimirme, porque si me deprimo, o trato de hacer lo que, por ejemplo, me dijo en ese momento una persona que yo conozco que es psicólogo, y me dijo, ya, bota, llora, vive el luto. Pero es peor porque uno está todo el día deprimido o deprimida, anda todo el día desganada, no puede hacer nada, no puede hacer cosas. Entonces, en ese sentido hay como 2 puntos de vista. Si uno no vota, le perjudica en el ámbito corporal, en el ámbito de salud. Una por otra. O vota emocionalmente lo que siente, o lo elimina a través del malestar corporal. Eso es lo que yo más o menos he visto en mi caso. Chao. Sí, lo que pasa es que, bueno, es interesante lo que comenta la compañera, porque lo primero que sucede cuando uno está en duelo es que uno va a estar varias semanas bien mal. Y eso es normal. Cuando uno pierde a alguien que uno quiere o que fue importante para uno, uno va a estar mal. Y no una semana, a veces un par de meses, que uno no va a estar durmiendo bien, va a andar irritable,
o con pena, o con la emocionalidad ahí como presionando, pero no de una forma displacentera, no agradable. Y eso es normal. El tema es que muchas veces no nos explican o pensamos que cuando sentimos dolor emocional tenemos que extirparlo y es lo contrario. Es lo contrario. Muchas veces los duelos iniciales lo que hace la gente es dar antidepresivos para no sentir el dolor y eso es un error porque la idea con las patologías es tratarlas cuando son enfermedades, pero un duelo no es una enfermedad. El sentir dolor por la partida de alguien, dolor físico, dolor emocional, a veces es un dolor que uno no le encuentra en lugar físico, pero está como entre el corazón, el pecho, el cuello, por ahí dando vueltas. Esos dolores son normales, pero como la sociedad nos ha vuelto como casi que tenemos que extirpar todo tipo de dolor, cuando nos llega, pensamos que es raro. Entonces yo creo que lo primero que nos debiesen decir a todos es eso, que nunca estamos preparados para un duelo, aunque nos preparemos, no estamos preparados. Segundo, que cada uno lo enfrenta de manera distinta porque no somos todos iguales, porque además el vínculo con la persona que falleció es distinta entre todos los familiares. Tercero, que vamos a estar un buen par de semanas mal, pero no significa que vamos a estar todo el tiempo y de aquí para adelante mal. Significa de ver cómo lidiamos con ese dolor que es normal. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, que expresemos, no es solamente que expresemos y lloremos, sino que tiene que ver con, primero, sentir, bueno, ¿qué me pasa con esto que estoy sintiendo? Me duele, me molesta, no quiero sentirme así, quedo mal. Bueno, tratar eso, ver qué significa, porque tiene que ver con la gestión emocional también. ¿Se fijan? Entonces, son buenos los ejemplos que ustedes han dado porque aparece esto de que muchos elementos que son normales los han patologizado. Reacciones de la vida que son normales ahora se han transformado en patología. Y entre ellos, o sea, un duelo patológico es cuando yo estoy durante un año igual emocionalmente que el primer día en que perdí a alguien. Es decir, no ha habido ni un cambio en 12 meses. Ahí ya la cuestión es patológica, o sea, se instauró y se cronificó. ¿Ah? Pero cuando muere alguien, yo voy a estar con pena y no me pueden pedir que no esté con pena, porque eso sí que es antinatural. Que me digan, no, tienes que tirar para... A veces me lo pueden decir con muy buena intención, ¿no es cierto? Tira para adelante, está más tranquilo donde está, ya, bacán. Pero no me pueden pedir en el fondo que esté mejor porque yo tengo mi propio tiempo para poder abordarlo. Y si estoy triste, llevo 2, 3 o 4 semanas o 2 meses más o menos triste, aunque haga mis cosas o me cuesta hacerlo, no es una patología. Es la forma normal de enfrentar lo que está pasando. Ahora bien, ¿cómo expreso las emociones? Cada terapeuta debe conocer a su paciente y juntos, acompañados, ir viendo cómo se expresan esas emociones. Pero esa expresión es distinta en todos nosotros, pues no es una indicación, sino que es un conocer. ¿Ah? Yo debo conocer a mis pacientes, su cosmovisión, para, veamos esta forma. ¿Por qué? Porque hay que liberar tensión, porque nuestro sistema psíquico es una olla a presión. Entonces eso o va a salir como síntoma físico o como síntoma psíquico, y es mejor que se exprese a través del lenguaje. Por ejemplo, de una forma organizada. Ahí libero tensión, descomprimo. Pero esa forma, insisto, es un guante a la medida de cada persona. ¿Sí? Bien, veo unas manos ahí, no sé cuál es el turno ahí de las opiniones y comentarios. Acá, profesor. Ajá. Bueno, tengo que ir a buscar a mis hijos, a mi señora. Entonces ya lo que iba a hablar ya me pasó el tiempo. Pero sí agradecerle a todos los compañeros. Veo que todos hemos pasado por algo fuerte, exacto. ¿cierto? Yo tengo varios temas que en algún momento los voy a tocar, muy sensibles, que me han tocado mucho, mucho. Me han tocado mucho el alma, lo vivo. Estoy bajo un estrés o una depresión hace bastante tiempo. Yo tuve una infancia, trabajé, o sea, una infancia muy linda, a los 9 años. A los 9 años los papás se separaron y desde ahí mi mamá empezó a transitar en clínica tras clínica psiquiátrica. Entonces comprenderán que a los 9 años un niño es un niño. No tiene por qué pasar estas cosas. Yo vivía con ella solamente
Entonces a partir de los 9 años empecé a quedar solo en la casa. A los 12 años ya trabajaba, teniendo papá profesor que él había ido a otra ciudad. Y empecé con una resiliencia que ahora se llamaba, ¿cierto? Con unas ganas de salir adelante sola, de mi corazón, ¿cierto? Estudié, mi mamá me pagó los estudios, ¿cierto? Salí siempre de ciudad y ella me seguía. Me asenté acá en Quellón hace 18 años y estas depresiones acá ella no se las trataba, pero ¿qué significaba? Que todos los años, en la época de agosto, septiembre, julio, que son donde su etapa más fuerte de la depresión, ella trataba de suicidarse. A tiempos que se cortaban las venas, y yo seguía, me acuerdo cuando se cortó, ¿aló? ¿Sí? Sí, sí, está escuchando, sí. Ya. Me acuerdo cuando se cortó las venas, por ejemplo, al otro día yo tenía un evento acá en el liceo, y la dejé con sus parches en sus muñecas y me fui al liceo, porque tenía que hacer este evento por los estudiantes. En otra oportunidad tomé una taza de cloro y me fui de nuevo al liceo. Por ende, siempre he sido un profesor súper social. Ya, como les contaba, he tenido alumnos viviendo en la casa, chicos que se van a estudiar, uno los ayuda. Y la mamá al final se quemó, ¿cierto? Se quitó la vida hace 2 años, yo les comenté en algún momento. Entonces empecé a vivir un duelo. Pero ese duelo me liberó. ¿Me liberó en qué sentido? Que era una preocupación menos, por así decirla. No voy a contar todo el tema salud, todo. Pero después yo tuve una acusación, de carácter sexual. Se creó una confabulación, no sé, me querían sacar del liceo, algo súper fuerte. Y eso es lo que estoy viviendo ahora. Ajá. Y la rabia, porque hay compañeras que decían de la pena, de ese duelo, pasó a ser una rabia. Una rabia contra el sistema, una rabia contra las personas que me acusaban, una rabia contra la corporación municipal, una rabia contra la política. Yo soy una persona activa políticamente. Entonces, yo tengo contrato indefinido por un colegio que no podía volver, y no debiera contarlo porque todavía estoy en este tema. No hubo juicio, no hubo nada, solamente fue de estas típicas acusaciones y después, uy, no fue nada. Exacto. Pero el daño, una funa, ya estaba hecho. Entonces, inclusive de los mismos jefes de la corporación, que no presentara una demanda, que no me acusara, entonces me empecé a tratar con una psicóloga y un psicólogo, eran 2 personas, y teníamos todo listo. Pero lamentablemente el tema político, eh, si sale un alcalde está 4 años más uno que le queda son 5 años, y en ese quinto 5 años a uno lo pueden hacer pebre. Mi señora es profesora, mi cuñada es profesora, entonces estamos bajo el sistema. Y es súper fuerte vivir estos temas, porque uno no puede mirar, uno se siente muy aterrado. Es algo que uno le da, yo no podía ver una mujer, a mí me provocaba algo tan fuerte que lo viví, y gracias a mi señora empezamos a salir adelante. Después volví a trabajar en otro colegio. Obvio, uno llega con una espalda horrible, pero uno lo empiezan a conocer y empiezan, todas estas acusaciones se empiezan a caer. O sea, siempre se cayeron, Ajá. nunca llegaron a nada. Pero cuesta, pero siempre algo, y es muy importante, esta resiliencia que yo tuve quizás de chico, de pequeño, ha llevado a que uno siempre mira a los ojos, uno siempre va directo, y cuando eso ocurre, uno sale fortalecido, se fortalece, y toda la gente, estas acusaciones que te hacían, agachan la cabeza, agachan el moño, como se dice, ¿cierto? Entonces, aunque uno lo viva, porque mucha gente te cuestiona, acá voy a tocar un tema siempre, a mí me ha ayudado siempre, cuando yo estudié cuando chico, se escuchaba Bombalé. Otro loco más, pero sí te sacaba adelante, y uno con todo lo que le ha pasado a uno en la vida, uno dice, esto es un pelo en el gato, a lo que le está pasando a muchos de los compañeros,
¿me entiendes? Yo en algún momento quería contarlo, me dicen que no lo tengo que hablar, que me lo tengo que guardar, pero cuando una persona ha sido transparente, uno, ¿por qué no lo puede? ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Me entiendes? Y eso me ha ayudado bastante, me ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque la vida debe seguir, pues. Y ahora ya no me enfoco en lo que hablaban de tus compañeros, que el dinero, que los trabajos, no. Ahora yo no me enfoco tanto en el trabajo, me enfoco en mí mismo y en mi familia. Entonces, antes uno vivía por el trabajo, vivía en el liceo, vivía en el, ¿me entiendes? Falta un profesor, yo voy, falta esto, yo voy. Siempre tratando de ayudar a todo el mundo, socialmente, el perfecto. Pero ¿y de qué sirve? Si después la gente te puede dar la vuelta a la espalda y así, ¡pum! Así que eso es contar, es parte de la vida que hay que aferrarse sí, a algo. Hay que aferrarse a algo, puede ser la familia, puede ser una religión, un equipo de fútbol, y intentar lo menos posible meterse en tema de las pastillas, porque eso yo por lo menos no lo he hecho, lo viví con mi mamá, que eran muchas pastillas, menos en el alcohol, ¿cierto? En las drogas, o yo viví el tema de drogas cuando cabro, el alcohol, entonces eso no lleva a nada, no lleva a nada. Y como digo, el fortalecimiento que me queda a mí es, no estoy empezando de nuevo, no estoy empezando de nuevo, miro de frente, miro a todas las personas, y la gente, o sea, a ver, después de vivir 17 años acá en Quillón, 18 años, la gente se te sigue mirando con el mismo amor que uno entregaba, entonces eso a uno lo fortalece. Al principio no, al principio te acusan y uno no quiere salir a la calle, es terrible. Más que nada por los hijos, por el daño que le hacen a los hijos. Yo estaba viendo acá con un hijo de 13 años, la hija de 8 años y un hijo que tengo de 2 años. Entonces cuando se meten a tu vida privada, cuando tratan de fisurar tu familia, es algo terrible, porque uno no sabe cómo atacarlo. ¿Y qué pasa? Uno siente tanta rabia que quiere salir y pegarle a todos, prácticamente. Se siente eh, muy con unas ganas de que los demando y que esto y que esto otro, pero al final seguir con una etapa que no te va a llegar a nada. Demandar a un municipio significa, si es que va de acuerdo, 36 millones de pesos, 40 millones de pesos, ¿cuánto es? 3 años de sueldo. Entonces, eso es lo que es mi relato que en algún momento igual lo tenía que tocar porque uno es muy sensible, y bueno, y la política no llega a nada en todo caso. Eso, profesor y compañeros, disculpen. No, no hay problema, Mauricio. Gracias por compartirnos su experiencia. Miren, a mí una de las cosas que me encanta de este curso es que a veces uno parte pasando los contenidos de clase y esto se vuelve una conversación entre personas sinceras, entre personas honestas, entre personas respetuosas y entre personas que saben escuchar. Y yo creo que eso es maravilloso. Yo creo que eso es maravilloso porque nosotros nos hemos conocido, por lo menos yo los conozco ahora de que empezaron las clases, quizás ustedes un poquito antes, y esto se da de forma espontánea, ¿se han fijado? ¿No? Que esto surge así, de que cada uno tome la palabra, se abra, comente cosas. Creo que eso, cuando hablamos de las cosas que son impagables, yo creo que tiene que ver con esto, ¿ah? Con rescatar lo que nos transforma en personas, ¿ah? Con rescatar estas cosas que siempre están ahí, que uno siempre desearía, es de poder, ¿sabes qué? Darle palabra a lo que estoy sintiendo, comentarle a alguien y que alguien me escuche con respeto, porque estoy siendo sincero, estoy siendo honesto. ¿Ah? Así que bueno, yo le agradezco a Mauricio y a todos los otros compañeros y compañeras que hoy día nos han mostrado, nos han compartido un pedacito más íntimo de sus vidas, porque creo que se trata de esto, se trata de compartir lo que yo veo acá en el chat, de gente que dice chuta, fuerza, ánimo, otros que dicen chuta, lo que me pasa a mí no es tanto, se trata de eso. A veces los prejuicios
o una sociedad intolerante o que no respeta, reprime la posibilidad de dialogar entre todos y de aprender cuando hablamos en clases. De aprender yo me refiero a esto. Cuando construimos conocimiento me refiero a esto que pasa muchas veces en la clase y que hoy día se ha dado de forma espontánea, así que yo les agradezco montones, les felicito y qué bueno, Mauricio, que pudo darse el espacio de compartirlo, porque cada vez que uno verbaliza esto, uno libera algo, ¿ah? Uno libera algo, y cuando se libera, insisto, en compañía, pues estamos virtuales, pero nos estamos acompañando con respeto, eso es importante para el que lo expresa y para todos nosotros que lo estamos escuchando. Así que gracias, Mauricio. ¿Ah? Muchas gracias. Y seguramente todo desde acá en este momento usted está recibiendo energía y la está sintiendo, porque seguramente muchos de nosotros, de nosotras, estamos ahí apoyando. Ahí va el, el músculo del chat, ¿ah? Para apoyarlo, y que no está solo, pues están sus compañeros y compañeras también ahí apoyándolo, ¿o no? ¿Qué dice el resto? ¿Ve? ¿Ve? Sí, profesor. Así es, Sí, profe. compañero, ánimo. Así es. Así que fuerza En nomás. definitiva, yo creo que todos tenemos nuestros procesos para pasar las penas. O sea, yo creo que cada uno tiene una historia que contar. Así es. Y, Así es. y es bueno que, aunque uno los lea o los escuche así de esta manera, igual es bueno para ir soltando las penas y sirve de experiencia también para los que lo escuchan. Ajá. O sea, es difícil poder salir adelante con la historia de atrás, que ni siquiera uno mismo es el responsable, sino que por el hecho de venir de familias disfuncionales ya estamos viviendo un proceso difícil, Ajá. que es el caso de Mauricio y también mi caso. O sea, como comentaba adelante en el chat, yo tuve 15 cambios de casa de los que me acuerdo. O sea, cero estabilidad en mi familia. Y eso también provoca ciertas inquietudes y ciertas inestabilidades emocionales. Entonces, el brillo está en que, o sea, lo que yo creo y que lo que a mí me ha servido personalmente es que cada uno debe vivir los procesos que corresponden, y si quiere gritar, llorar, no sé, cortar leña, tirar piedra, no sé, hasta ir a marcha sirve. Ajá. Tiene que vivirlo, y en definitiva lo importante es que no se repitan esos patrones para nuestros hijos. O sea, yo creo que eso es lo más importante. O sea, considerar lo bueno y lo malo que nos entregaron nuestros padres, y lo malo no repetirlo, y lo bueno, obviamente, rescatarlo. O sea, eso es como el paréntesis que quería dar. Así que ánimo, compañeros, estamos contigo, aunque no nos veamos y nos escribamos nomás, pero ahí aguante. Eso, muy bien, muy bien. Profesor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no sé si mis compañeros de Valdivia y usted vieron la intervención que realizaron en el puente de Isla Teja, que en la baranda del puente colocaron mensajes de ánimo. Ya, En la no, noche no. alguien se dejó caer en la noche y Ya, pegaron sí. unos mensajes de ánimo, y yo tengo compañeras que en laboratorio que están bastante estresadas por problemas personales, y claro, lo viene eso y un mensaje de apoyo que de la nada, que tampoco se lo esperaban, y claro, se empezó a difundir acá en Valdivia, y encontré que es una idea bastante entretenida e innovadora igual. Sí, bueno, todo lo que tenga buena energía es interesante, ¿ah? Que esté pensado de una manera afectuosa y de ayuda, siempre tiene un buen curso. Una buena idea. Así es. Bien, Profesor, ¿sí? yo, ay, cortito en realidad, la verdad es que, según yo, de hecho, actualmente estoy pasando por un proceso también terapéutico, Ajá.
creo que en algún momento igual comenté que cuando era adolescente me vi enfrentada a una situación relacionada directamente con la salud mental, de una forma muy brusca y extrema en realidad. Ajá. Y a pesar de eso, recién después de muchos años, o sea, 20 años aproximadamente, o un poco más yo diría, tomé terapia. Ya. ¿Qué pasa? Que desde ese momento yo lo que hice fue, me hizo mucho sentido lo que dijo delante Yolanda, y yo, bueno, por eso mismo también quiero comentar. Lo que yo hice fue evadir y mantenerme ocupada. Mantenerme ocupada, y no di espacio para vivir el duelo. Mm. Entonces eso cada vez fue generándome distintos tipos de problemas, y que veía delante que son como las etapas en que se van desarrollando estas enfermedades, que si uno no trata el estrés, finalmente termina como en una enfermedad ya más grave. Mm. Y en el caso de mi tema, también hay un tema genético en la enfermedad de mi hermana, que es la Ajá. esquizofrenia. Ajá. Entonces yo después con el tiempo, claro, fui mamá, tengo una sola hija, y llegó un momento en que en realidad como que quise evadir, insisto, el tema, y después, claro, me hice terapia después de mucho tiempo, y me dijeron que había un duelo ahí no resuelto, y que eso finalmente generó más problemas, Mm. y se me gatilló obviamente un tema ya mayor. Mm. Y bueno, con el tiempo, no sé, como que no sabía quién era, y me di cuenta que estaba llena de miedos, y esos miedos yo se los transmití a mi hija. Ajá. Entonces llegó un momento en que a mí todo me daba miedo. Mi hija, no sé, pues, el papá de mi hija vive en el norte, en Antofagasta, tenía que viajar, y yo prácticamente estaba Claro. con crisis, porque mientras mi hija tomaba, no sé, un vuelo asistido desde primero Puerto Montt, después desde Castro a Antofagasta, entonces yo, eran crisis que me daban en el momento en que, mientras mi hija llegaba donde su papá. Mm. Y después, claro, llegó un momento en que mi hija es súper tranquila, ella es bueno, ahora tiene 17 años, siempre ha sido súper estable. Le va bien en el colegio, le ha ido bien en el colegio, cero problema en realidad. Pero es como un poco solitaria, yo eso veía. Entonces llegó un momento en que yo no sé, me empecé a pasar rollos de que no sé, tenía algún tema de algún TEA. Le hice incluso el test A2, que arrojó que no tenía nada. La llevé a psiquiatra, la llevé a psicólogo. De hecho, cuando empezó la pandemia, yo la llevé a ella, siendo que ella nunca ha presentado ningún tipo de inconveniente, nada, es una niña sana, pero yo estaba ahí como que todo ese miedo, yo, claro, como que lo tenía ahí, y pensaba que le iba a pasar algo a mi hija, entonces no veía que el tema estaba en mí más que nada, ¿me entiendes? El problema era mío. Mm. El problema era mío. Entonces, recién después de tantos años yo tomé terapia, pero claro, es mucho más complejo ahora solucionar mi tema, es todo un proceso. Afortunadamente, me estoy tratando con profesionales que me siento súper cómoda, psiquiatra y psicólogo, y he avanzado un montón. Mm. Y también me he dado cuenta, claro, que siempre me exigí demasiado. Y una de lo que aparecía delante, lo que usted ahí compartió en su PPT, el tema eso de la exigencia. Exigirse y mantenerse ocupada. Y bueno, igual el tema del deporte me ha ayudado mucho. Ajá. Mm. Llegó un momento en que me lesioné, me corté un ligamento jugando a la pelota, y ese tiempo que tuve que estar como en la casa con licencia fue del terror. Después vino el tema de la pandemia, y ahí ya como que colapsé, porque me tuve que obligadamente quedar quieta, Ajá. ¿me entiendes? Y bueno, actualmente estoy en tratamiento. Entonces, en el caso de Yolanda, en el caso de Mauricio de hecho es un colega mío, llegó al liceo en el cual yo trabajo, y hemos conversado harto. Hemos conversado harto con Mauricio. Bueno, de hecho ahora yo estoy con licencia médica. Yeah. Y es súper importante el tema claro, de vivir los duelos y de tratarse a tiempo, porque de lo contrario con el tiempo nos puede gatillar temas mayores. Sí.
y lo peor es que uno puede transmitir como esos temas a su familia. Yo afortunadamente también con mi hija, la verdad, como que logré parar a tiempo, yo creo, si no de lo contrario, capaz que, no sé, le iba a generar algo a ella también más, Ajá. Alguna algún problema más. repercusión. Claro, Sí, sí. claro. Entonces, eso. Y bueno, el tema de la salud mental yo lo viví, como decía, con mi hermana hace muchos años atrás y era terrible, y sobre todo la esquizofrenia, que es algo como que Sí, sí. este tiempo era muy, muy Impactante. impactante. Mm. Entonces era como que, claro, mi hermana la veían como la loca, y resulta que sufrí mucha discriminación por eso también con ella, Ajá. ¿me entiendes? Mm. Y claro, uno ve ahora que los compañeros igual comparten sus historias y uno se da cuenta que hay muchos temas ahí en salud mental, y lo encuentro terrible que a estas alturas, al parecer, no ha mejorado mucho. Ha habido un avance, pero la verdad es que no ha mejorado. Mm. Falta Falta mucho todavía. falta Sí, muchísimo, falta mucho. muchísimo. Sí, Falta así que mucho. eso, profe. Sí. Harto ánimo en realidad a todos los compañeros y que han pasado por procesos difíciles, pero es súper importante como reconocerlo y tratarlo en realidad, porque como que uno es la única persona que puede como tomar las riendas en realidad de su vida y de vivir estos procesos, en realidad, que si uno los evade finalmente a la larga va a ser peor. Sí, hacia ahí, harto de eso también, sí, sí. Gracias, María Teresa, también por compartir su experiencia. ¿Ah? Bueno, estamos cerca ya de alguien que vamos a dar la palabra la última vez. Yo ahora a las 10 tengo que entrar a otra sala. ¿Ya? La otra vez me pasé un poquito, pero me pasa eso con ese curso que me pasa, con este curso que me pasa volando la hora. Pero bien, yo creo que no podemos volver a los contenidos, siendo que se dan estos espacios donde podemos compartir esta experiencia, ¿sí? Que son también parte de la formación que todos y todas necesitamos. Así que nuevamente agradecerle, ¿ya? Vamos a continuar el sábado y continuamos también con lo que sus compañeros iban a presentar, ¿ya? ¿Ya? Ahí también, Profesor, ¿sí? lo último cortito que me preguntan por interno, con respecto a las evaluaciones. Sí, las que tengo listas son las del sábado pasado. Ya. Esas las tengo listas. ¿Ya? Pero Así vamos a realizar alguna, porque sí, pensando pues. que nos queda el sábado que viene y el siguiente. ¿Vamos Sí, a realizar una evaluación más? Yo creo que sí. Miren, esta evaluación de salud mental va a salir por un tubo. ¿Ah? Así que es ganarse otro 7. Aparte de los que ya tienen, chuta, me adelanté. Ah. Oye, cuando... Profe, y cuando ya lo vean... dijo, ya lo dijo, profe. Oye, Está cuando grabado. Sí, cuando Oiga, vean... profesor, ¿Sí? al Ricardo y ¿cómo se llama? A los colegas, dele 0,5 nomás, sí, porque como no se presentaron, igual tiene que haber responsabilidad en esto. Tiene toda la razón. Oye, pero si yo tengo con... Oye, sí, una broma, tranquilo. Con Robinson tenemos listo el profe, que no lo dio tiempo, ¿no? Porque a las 10 tiene que estar ocupado, así que... Avisaste al último. No, pues era de cierre, pues, ¿no? Profesor, y después le va a ofrecer un cordero, así que tenga cuidado. Sí. Sí. Mientras no encuentre la cabeza al cordero nomás, así como el del padrino. ¿Ah? Que no sea un gato con permanente. No, pero el sábado empezamos a las 9 con el tema de los compañeros. ¿Ya? Ah, o sea, a las 9 al tiro la presentación. Exactamente. Ah, ya. ¿Ya? Ah, que yo pensaba que era terminando la clase de hoy día, pues. Ya, no, pero no hay problema si usted sabe que el orden de los factores no altera el producto. Ok, ya, profe. Lo único que aprendí en matemáticas ni siquiera fueron números, fue una frase. Profe, las notas. Sí, como les digo, las las que tengo listas son las del trabajo, de la semana pasada. ¿Ya? ¿Esa la va a dar el sábado? Esas las tengo listas. Probablemente las suba mañana en la tarde. Pero esas las tengo.
Hola. Imprimí los trabajos y, espera, voy a poner acá el micrófono. Aún no llega. Es que estoy con la otra sala abierta, entonces estoy escuchando a los otros estudiantes. Yo estoy comiendo un salame. Profe, vaya a hacer clase, tranquilidad nomás. Oh, Ya, sí, profe. profe, vaya nomás porque Vaya bien. los alumnos lo están pelando. Sí, profe, más Salame el sábado. ¿Quién le estaba Nos vemos diciendo sábado. que estoy Ya, escuchando? ya nos dimos cuenta que los quiere más ellos que nosotros. No. Ya. No sé si estaba comiendo ensalada o estaba comiendo salame, no entendí. Por favor, que repita. Me dio hambre. Ya. Muy bien. Ya, Ya, yo, como digo, el sábado, o sea, mañana en la tarde, subo las notas que imprimí los trabajos, están súper buenos, así que los felicito, están súper buenos los trabajos. ¿Ah? Estoy preocupado así porque cuando entregue la nómina y vean tanto 7 en la universidad, bueno, ustedes van a demostrar de las otras asignaturas que manejan todos los contenidos, así que por ese lado me quedo tranquilo, ¿cierto? Que somos de Ya excelencia, ya están profesor. acostumbrados, profe, Que hemos pregunten tenido nomás, súper profe. buenas notas. Pregunten nomás. Ya, qué bueno, porque hay trabajos súper buenos. Y eso es lo otro, que yo creo que hay que transformarlo en unos textos un poquito más elaborados para publicarlo o para nosotros hacer un boletín o algo. Ahí lo vamos a conversar también el sábado. Hay ideas súper interesantes. ¿Ya? Así que eso, Ya, profesor. les dejo un abrazo, les agradezco la Nos vemos. clase súper linda de hoy día que construimos entre todos y todas, ¿ya? Y nos veremos el sábado temprano a las 9, ¿ya? Ok, profe. Chao, profe. Nos vemos. Bien, Chao, Chao, chicos, profe. cuídense. Profe. Muy bien. Nos vemos. Chao. Chao, compañeros, chao, profe. profe. Chao, chao.